Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, herramientas digitales efectivas para tu vida financiera. Nos acompaña nuestro experto, el doctor Ricardo Gaviria, economista con amplia experiencia en riesgos, seguros, seguridad vial y movilidad, máster en talleres de diseño ágil, apoyando los procesos de transformación de empresas disruptivas y tradicionales. Doctor Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que se unen hoy a este seminario y es un placer acompañarlos el día de hoy. Claro que sí, doctor. Como siempre, es un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Te vamos a enviar el mensaje para que por favor nos compartas tu pantalla. ¿Ya la están Perfecto, viendo? doctor. Sí, señor, ya la estamos viendo. Listo, inicia por favor. Bueno, pues Lina, muchas gracias de nuevo a la invitación de Positiva por acompañar en este proceso de educación financiera. Hoy vamos a estar hablando de herramientas digitales para poder tener una vida financiera efectiva, tener una vida financiera exitosa, tener una vida financiera, llamémoslo tranquilo, y sobre todo para poder tomar decisiones inteligentes. Muchas veces estamos enfrentando alguna situación particular bien porque el dinero no nos alcanza, o bien porque nuestros gastos de repente se nos volvieron incontrolables y difíciles de manejar. Y en ese sentido necesitamos volver al principio, volver a la base, volver a organizarnos y poder estructurar nuestro esquema financiero, independiente de que seamos individuos, yo como persona, Ricardo como persona, o yo como empresa, que es uno de los roles que tenemos, y muy importante para muchos de nosotros, el yo desde la perspectiva de familia, cómo nosotros desde el hogar tenemos que tener un esquema de administración financiera que nos permita tener nuestro día a día de manera tranquila. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, como objetivo general para la charla de hoy, principalmente vamos a conocer y aprovechar esas herramientas que están disponibles en el mercado para mejorar el proceso de toma de decisiones. Eso es lo que nos interesa en la mañana de hoy. Cómo poder sacarle jugo a toda esta cantidad de alternativas que nos está ofreciendo el mundo digital, el mundo de las apps, este mundo en donde todo está al alcance de un solo clic, pero para que podamos tomar decisiones financieras como personas, como individuos, como hogar y como empresa. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Primero, vamos a repasar rápidamente qué es planeación financiera, cómo, cuándo, para qué se hace, por qué a veces nos referimos a evaluación financiera y vamos a dejar atrás algunos criterios erróneos en donde creemos que estos son actividades que exclusivamente se deben referir o se deben guardar para las empresas. En realidad esto debe ser al alcance de cada uno de nosotros en el rol que ya les he mencionado y entonces vamos a hacer fácil lo difícil y por supuesto no vamos a complicar aquello que es sencillo. Después vamos a estar hablando de un ejercicio que no es, que parece fácil para todos, pero que en verdad no lo es, y es tomar decisiones. Ese es un punto crítico para el ejercicio que vamos a estar hablando, así como lo es para poder tomar cosas tan sencillas como qué camisa me voy a poner hoy o qué marca de carro quisiera comprar. Pues el proceso de toma de decisiones tiene un componente mental, un componente muy importante, y hoy lo vamos a referir al mundo de las finanzas. Y por último, nos vamos a concentrar en las herramientas digitales que están disponibles en el mercado, independiente de que estemos hablando de software, como les digo, disponible a un clic de distancia o software que tengamos que adquirir y que tengamos que pagar algún tipo de dinero. Entonces, empecemos primero por una premisa de análisis económico, repito, no para asustar a nadie, sino para poder ser conscientes del escenario en el que nos encontramos. Y hay una premisa para quienes somos economistas que es fundamental, y es que los deseos, las necesidades, nuestras ilusiones, aquello que queremos saciar, pues es infinito. Básicamente, quisiéramos tenerlo todo o tener un poco más de, o poder lograr esto, aquello y lo otro. Eso es una lista interminable. Sin embargo, tenemos que coexistir con una realidad y es que los recursos son limitados. Entonces, esa disyuntiva nos genera al proceso que les digo de toma de decisiones, porque no puedo adquirirlo todo, no puedo acceder a todo y entonces tengo que tomar decisiones
porque los recursos son limitados. Piensen con un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa si les digo que en este momento ustedes han recibido 1.000.000 de pesos? Una cifra que pareciera baja, pero no lo es. Con 1.000.000 de pesos, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué pasa si cambia el número y les digo, no, ustedes han recibido 10 millones de pesos? Fíjense que automáticamente su cerebro empieza a cambiar, empiezan a pensar en cosas distintas, etcétera. Entonces, hay una disyuntiva que tenemos que afrontar todos los días y que parte de esta premisa fundamental. Los deseos son infinitos, los recursos son limitados. Y a partir de hoy, a partir de este momento y durante toda la charla, esto lo voy a estar repitiendo muchísimo a lo largo de nuestra presentación. Si quisiéramos pensar como un economista, entonces tenemos 4 elementos fundamentales. En realidad son 10, pero hoy nos vamos a concentrar en 4, que son los que atienden los temas financieros que nos interesan en esta mañana. El primero lo acabamos de revisar, y es que los individuos enfrentamos disyuntivas. Necesitamos escoger. Tenemos que revisar cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son nuestras disponibilidades y cómo podemos hacer para acceder a. No se trata de negarse la oportunidad de, se trata de ser conscientes que debo escoger. Y debo escoger entre cosas o debo escoger entre momentos para adquirir cosas. Yo puedo tener la ilusión de un viaje que voy a hacer en el futuro y para eso tengo que prepararme y tengo que estar haciendo algunos sacrificios en este momento, de tal suerte que mañana pueda hacer ese viaje. Entonces la disyuntiva no solo se refiere a las cosas materiales, a si quiero la camisa roja o la azul, o si prefiero el carro automático o el mecánico, se refiere básicamente también a un tema de tiempo. ¿Cuándo voy a acceder yo a eso que tanto anhelo? Hay un segundo elemento en economía que a veces no parece tan intuitivo, pero que debemos ser conscientes de ello, y es que el costo de una cosa, ojo, no estoy hablando del precio, precio y costo son distintos. El costo de una cosa es aquello a lo que renuncio para obtenerla. Y aquí lo que básicamente estoy diciendo es que en ese ejercicio de escogencia, en ese proceso de decidir sobre cuál es el camino que yo quiero tener, pues tengo que hacer renuncias. Una primera renuncia puede ser el tiempo que quisiera dedicarle a mis amigos en una fiesta versus el tiempo que tengo que dedicarle a estudiar para graduarme, o la cantidad monetaria de dinero que voy a entregarle a una empresa, a un supermercado, a algún almacén, para poder adquirir ese producto que yo estoy queriendo. No me refiero al precio como fijo, sino cuál es el costo, porque el costo involucra otros elementos. Por ejemplo, qué tanto me costó a mí acceder al dinero que hoy en día físicamente tengo en la mano, y si eso que tengo en la mano amerita que yo se lo entrega a alguien a cambio de. Y por supuesto es un ejercicio de transacción diaria que hacemos, muchas veces lo hacemos de manera desapercibida, pero tenemos que ser conscientes que yo estoy permanentemente haciendo renuncias. Otro elemento importante es una consideración de cómo tomamos decisiones. Y es que los individuos o las personas racionales piensan en términos marginales. Y esto sí que tiene palabras económicas, pero en realidad es muy fácil de entender. Lo que estamos diciendo acá es que no se trata de escoger blanco o negro. No se trata de polos opuestos absolutos, distantes uno de otro, sino que se trata de hacer escogencias en la medida en que se presenten pequeños cambios para nuestro proceso de toma de decisiones. Eso es lo que se refiere los términos marginales. Como un pequeño cambio, como un pequeño ajuste en alguna variable hace que yo considere adquirir o no cierto bien o servicio. El ejemplo más fácil para atender esto lo tenemos con los famosos día sin IVA. Si el precio de un televisor hoy es de 2 millones de pesos y sé que el IVA de ese televisor son 400.000 pesos, ¿qué pasa si yo tengo la oportunidad de comprar ese mismo televisor en 1.600.000? ¿Cómo piensa su cerebro? En realidad, ¿es adecuado el precio de 1.600.000? ¿Vale la pena todo el ejercicio, todo el furor, todo el estrés que hay detrás del día sin IVA para que yo me compre un televisor de 1.600.000 en vez de comprarlo a 2 millones de pesos en un precio, llamémoslo, normal? Entonces, ¿cómo esos pequeños cambios pueden incidir en mi comportamiento? Por eso es que hay almacenes de grandes superficies o almacenes de grandes cadenas que normalmente anuncian con bombos y platillos su aniversario. Estamos de feria. Venga porque tenemos este descuento especial para usted. Hoy es día de campo. Los productos de campo tienen un descuento del tanto por ciento. Lo que están haciendo es que están jugando con nuestras psiquis
está jugando con nuestro cerebro porque nosotros respondemos a esos pequeños cambios, a esos pequeños ajustes, de tal suerte que tomemos la decisión de comprarle ese producto que nos están ofreciendo. Y es justamente a lo que nos lleva el cuarto elemento, y es que las personas respondemos a los incentivos. El día sin IVA suena muy atractivo porque es la oportunidad de ahorrarnos algún dinero, ¿de acuerdo? Entonces, son incentivos, son cambios en el día a día que lo que están tratando de lograr es que gane nuestra preferencia y nuestro dinero se destine a la compra de ese bien o servicio que nos han prometido. No voy a entrar en el debate de si el día sin IVA es de verdad un día sin IVA o no, si en verdad existe o no ese famoso descuento o no. Por ahora, lo que quiero capturar de este ejercicio es el hecho cierto, y es que están tratando de introducirnos incentivos para que tengamos una preferencia de compra, y esos incentivos responden a esos pequeños cambios, pequeños ajustes para poder tomar esa decisión. Vuelvo con el ejemplo. Si les ofrezco en este momento 1.000.000 de pesos, ¿qué puede acceder? Pero ¿qué pasa si les ofrezco ya no 1, sino 2 millones? ¿Y qué pasa si ya no son 2, sino 3, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, estos elementos básicos nos presentan las bases para poder entender que tomamos decisiones y que esas decisiones están atadas a una realidad económica, y es que nuestros recursos son limitados. No importa qué tan grandes sean. Aquí puede estar el dueño de una empresa arrocera gigantesca, sus recursos igualmente son limitados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí entremos de lleno en lo que es el ejercicio de la planeación financiera. Básicamente, quisiera empezar por mencionar qué es planeación financiera. Entonces, planeación financiera es un proceso. Eso es importante. Es una actividad que requiere, digamos, una serie de etapas y que nos permite dar foco, tener un direccionamiento y tener un esquema organizado para el proceso de toma de decisiones financieras. Ese proceso de toma de decisiones financieras es un proceso permanente, no es un proceso estático de un solo momento en el tiempo, sino que a lo largo de la vida uno va tomando decisiones financieras a medida que los va necesitando. Una cosa es cuando yo soy niño, dependo totalmente de papá y mamá, y no estoy pensando en cuánto cuesta un juguete, cosa distinta cuando ya estoy en la universidad o en mi proceso de formación y tengo que transportarme, necesito dinero para pagar el bus, Transmilenio, etcétera, las fotocopias, los libros, el almuerzo, etcétera. Distinto es cuando ya estoy en una relación y tengo un hijo. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Y en esa relación decidimos acceder a un hogar. Y estoy pensando ahora más adelante en el tiempo, cuando ya quiero retirarme, me quiero pensionar. Entonces, fíjense que la vida va cambiando, es un permanente proceso de cambio y necesito tomar decisiones que se ajusten a cada uno de los momentos de la vida. ¿Qué debo hacer básicamente? Pues empiezo por un diagnóstico de la situación financiera actual y de los objetivos que me quiero trazar en este momento. ¿Cuáles son los objetivos de corto? ¿Cuáles son los objetivos de mediano? ¿Y cuáles son los objetivos de largo plazo? Normalmente el largo plazo, como lo vemos tan lejano, lo vemos tan allá, tan distante de mí, no lo consideramos. ¿Cuántos de ustedes hoy en día ya están empezando a considerar la posibilidad de pensionarse, por ejemplo? Y para muchos de nosotros todavía nos faltan bastantes semanas de cotización para llegar a ese momento en donde ya me retire, no tenga actividad laboral y dependa simplemente de mi ingreso de la mesada pensional. Pero desde hoy deberíamos tener alguna consideración sobre cómo vamos a llegar a ese momento. Y este ejercicio de planeación financiera lo que permite es priorizar, es dar un orden a ese proceso de toma de decisiones para saber que lo primero en la lista corresponde en este momento a, y entonces si yo tengo un bebé recién nacido, para quienes ya pasamos por ese feliz momento, pues nos damos cuenta que los pañales se nos vuelven una prioridad, la leche en polvo se nos vuelve una prioridad, el tema de los teteros, las vacunas, etcétera, etcétera, y uno tiene que ir sacrificando cosas. Si antes yo estaba más pendiente de mi camisa, de un buen saco, de una buena chaqueta, pues seguramente esas compras van a quedar en tercero, cuarto y quinto orden en ese listado de prioridades, porque hoy en día vamos a estar pensando más es en el bebé. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, un proceso para poder tomar decisiones que permitan satisfacer las necesidades, siendo una de las necesidades la felicidad. Eso es bien importante. ¿Cuándo hacemos planeación financiera? Pues en alguno de los escenarios que está planteado en la pantalla. No hay un momento exacto del tiempo, no les digo que en enero 15 de cada año tienen que hacerlo.
Eso depende de lo que cada uno de nosotros quiera hacer. Pero considere esto. ¿Está usted listo para tomar decisiones informadas y racionales? Es decir, ¿quiere dejar de estar sufriendo todos los meses porque el sueldo no le alcanza, porque el ingreso no es suficiente y se está quejando de que es que el costo de vida? ¿Será que hay alguna decisión que usted pueda tomar para ajustar su presupuesto y entonces poder pasar el mes tranquilo e incluso empezar a considerar esquemas de ahorro, considerar esquemas de mayor tranquilidad para más adelante? Mm, ¿Necesita usted tomar alguna decisión financiera importante? ¿Quiere acceder a algún bien inmueble, casa, apartamento, oficina, una finca? ¿Quiere hacerse a un programa de inversiones, etcétera? eh, ¿Le están ofreciendo alguna oportunidad de negocio? Le están diciendo, oiga, si usted mete en este momento un dinero acá, podemos hacer una empresa y entonces podemos tener este tipo de retornos, producimos este o aquel bien o servicio y entonces tiene usted que considerar esa posibilidad. ¿Se dio algún cambio en la circunstancia de su vida? Por ejemplo, adquirió un nuevo empleo, su ingreso ahora es mayor, o en el caso contrario, perdió su empleo. O cuando eventualmente usted quiera satisfacer algún sueño de su familia, quiere invitar a su novia o a su esposa a un viaje al exterior. En cualquiera de esos escenarios es necesario o es importante al menos hacer un ejercicio de planeación financiera que le permita saber bajo qué circunstancias, en qué condiciones, qué tipo de viaje y hasta dónde usted puede cumplir o satisfacer esos deseos o qué tipo de actividades debe realizar hoy si lo que quiere es lograr un viaje un poco más cómodo, con hoteles un poco más elegantes, en algún tipo de clase turística distinta. De pronto no quiero viajar en flota, quiero hacerlo en avión. De pronto no quiero viajar en avión en clase económica, me quiero ir en clase ejecutiva por cualquier razón que sea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer hoy para lograr cumplir esos sueños? No se trata de negárselo todo de entrada, se trata de hacer un ejercicio consciente y racional frente a las cosas que podemos hacer. ¿Qué se hace cuando uno quiere tener un ejercicio de planeación financiera? Y esto lo vamos a empezar a atar con las diapositivas que ya presentamos hace algún momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues formulando un plan por medio del cual usted pueda administrar los recursos monetarios que tiene y que esos recursos monetarios usted los disponga en el horizonte de tiempo que los necesita. Uno necesita todo el dinero ya, en este momento. ¿Qué hago yo hoy con 100 millones de pesos? De pronto me enloquezco. Por eso muchas personas que se ganan la lotería terminan en la ruina, porque no saben qué hacer con una cantidad de dinero tan grande de repente que les ha llegado. Entonces lo que queremos es formular un plan de administración de recursos. La primera tarea que tenemos que hacer es ser realista frente a los ingresos que hoy en día usted tiene y de dónde provienen esos ingresos. ¿Son salarios? ¿Son honorarios? ¿Son comisiones? ¿Son arriendos? ¿Son dividendos que usted recibe por ser inversionista de una empresa? ¿Es el retorno de un CDT en el que usted ha invertido? ¿Son ingresos fijos? ¿Son ingresos variables? ¿Tienen algunos de estos ingresos algún efecto tributario? ¿Usted está gozando algún beneficio tributario? ¿O estos ingresos representan y repercuten algún ejercicio tributario en el que usted también tenga que estar pendiente? Entonces, lo primero es sacar un papel y un lápiz. Puede ser así de simple, no necesita ser algo sofisticado, pero por ahora identifique cuáles son sus ingresos y cuántos son sus ingresos reales. Una vez usted tiene identificados esos ingresos, pues ahora identifique la contraparte. ¿Cuáles son los egresos y cuál es el destino que usted le da a esos egresos? ¿Son gastos básicos de mantenimiento? ¿Son gastos suntuarios? ¿Son gastos lujosos? ¿Son gastos fijos? ¿Son gastos variables? ¿Son gastos inesperados? De repente se dio una situación inesperada y usted tiene que hacer un viaje para atender esa situación inesperada. ¿Está listo para hacer ese viaje? ¿Cómo puede hacer ese viaje? ¿Cómo puede financiar ese viaje? Etcétera, etcétera. Y les empiezo a dejar algunas semillitas. ¿Está contemplado dentro de esos gastos algún componente de ahorro? ¿Está listo para pagar los impuestos que le corresponden? No se le olvide que el tema tributario es un elemento muy importante que debe estar inmerso dentro de nuestra planeación financiera. Entonces, cuando usted ya sabe cuáles son sus ingresos y cuando usted ya sabe cuáles son sus egresos, usted sabe cuál es el disponible de dinero que tiene, usted está en capacidad de definir unas metas concretas. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué es eso que quiere cumplir? ¿Es una compra de algún activo importante?
es a la compra de algo que a usted le satisface. Un cuadro, por ejemplo, que sería un gasto suntuario. Sí, pero es que en esta pared se vería divina. Mi pareja está enamorada de este tipo de cuadros porque este es un artista muy bueno, etcétera. Estoy en capacidad o no de comprar ese cuadro. ¿Quiere invertir? ¿Quiere hacer una planeación a largo plazo? ¿Quiere sacrificar consumo de hoy? Es decir, ahorrar, ahorrar, ahorrar para que más adelante, en 2 años, en 5 años, usted pueda hacer ese viaje de aniversario de 15 años de matrimonio que lleva y sorprender a su pareja. ¿Quiere estudiar? Es una meta muy interesante. Hoy en día hay muchas opciones, no solo en universidades fijas en cierto país, sino que a través de la virtualidad usted puede acceder a programas en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿quiere hacerlo? ¿Cuándo quiere hacerlo? Pregúntese esas metas concretas, en qué horizonte de tiempo las quiere satisfacer. La compra de la vivienda la va a hacer hoy, la educación la va a iniciar hoy, etcétera, etcétera. Entonces, en este ejercicio, usted lo que está haciendo es un tema de priorización aterrizado a la realidad actual, a lo que hoy en día tiene, que en una diapositiva anterior llamamos, y perdón, me voy a volver, el diagnóstico. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico. Ahora, vamos a crear un presupuesto y básicamente lo que vamos es aterrizar esas metas concretas y poder ubicar las metas de gastos acordes al ingreso que yo tengo. Debo hacer ajustes necesarios, básicos, mis gastos básicos son muy altos, ¿cómo desde mi ingreso logro satisfacerlos? O eventualmente tengo un espacio suficiente, un colchón suficiente como para que esos dineros se puedan convertir en un ahorro futuro y entonces puedo pensar en comprar una vivienda, puedo invertir en una empresa, etcétera, etcétera. Y después, como último paso, considere alternativas que le permitan acceder a esos sueños. La compra la quiere hacer hoy y cree que el crédito es la mejor manera de hacerlo, o prefiere establecer un plan de ahorro y la compra la puede hacer mañana. La diferencia entre el crédito y el ahorro es que va a tener un impacto en su portafolio financiero porque el crédito le va a generar unos costos adicionales, una tasa de interés adicional que le debe reconocer al banco por ese crédito y el ahorro le va a retornar un interés menor que el costo de los intereses que tiene que pagarle al banco, claro está, pero eventualmente usted tiene la posibilidad de ir creciendo. La diferencia es la temporalidad. ¿Cuándo quiere satisfacer su sueño usted? ¿Cuándo lo desea hacer? ¿Hoy? ¿Y no tiene el dinero? Entonces considere acceder a un crédito. O ese sueño lo puede esperar, lo puede aplazar un poquito del tiempo y primero construye una base de ahorro que le permita cumplir ese sueño. La decisión es única, cada uno hace el proceso a partir de su realidad, no es que exista una hoja o una cosa tallada en piedra en donde se diga lo que usted debe hacer es esto, no, ese no es el caso. Y por eso este ejercicio de administración de recursos lo que busca es que usted pueda hacer su propia planeación. Algunas consideraciones para crear ese presupuesto en el que estamos hablando. El primero es, no olvide proteger a la familia de los seres queridos. Planeación financiera implica ser realista y por crudo que suene, la muerte es un elemento que debe estar involucrado dentro de la planeación financiera. Piense por un momento qué pasa si usted no está en su hogar físicamente. Estoy hablando de la muerte de manera abierta. ¿Qué pasa si usted es cabeza de hogar, su pareja y su hijo dependen de su ingreso y usted ya no está? ¿Cómo van a quedar ellos? ¿Qué tipo de acciones tendría que hacer ese hogar para poder tener algún tipo de vida, digamos, digna o adecuada a lo que se está esperando? Segundo, les planteaba una pregunta hipotética y es si usted ya ha considerado el tema de la pensión. Entonces, considere la independencia en la vejez. No se nos olvide que todos los días estamos envejeciendo un poco más, ¿va? Y eso implica considerar que si bien hoy tengo un ingreso y un statu quo y hoy tengo unas posibilidades, cuando llegue el momento de pensionarme, pues muy posiblemente ya no voy a poder ejercer algunas actividades físicas o ya no voy a poder desempeñarme laboralmente y entonces ¿de dónde van a provenir los recursos para poder tener esos gastos básicos, para poder satisfacer esos gastos básicos que igual van a seguir? El costo de la administración de mi apartamento se mantiene, el costo del servicio público del acueducto se mantiene, el internet pues depende de qué tanto quiero estar conectado, para algunos de nosotros es muy importante. Entonces, ¿cómo lograría yo tener una independencia y una calidad de vida en la vejez? Tercero, asesórese bien. Dicen que el que escucha consejos llega a viejos, pero hay que saber a quién escuchar. Y en esto
es muy importante que usted sea consciente de sus metas, de su realidad y de sus posibilidades. Es distinto el escenario de cada persona y cada uno opina desde los zapatos que uno tiene, y en ese sentido es muy importante que usted, si así lo quiere, acceda a ese asesoramiento. Existe, muy bueno, de calidad, etcétera, pero mire cuál es lo que más le conviene a su realidad. Y por último, revise las alternativas financieras que tiene el mercado, tanto para el ahorro como para la inversión. No solo piense en el crédito. Yo sé que endeudarse es relativamente fácil. Los bancos hoy en día están ofreciendo créditos como locos a tasas muy adecuadas, muy atractivas, pero considere si es el momento, si es necesario y si está en la capacidad de hacerlo. Y de la misma manera, considere alternativas para que usted tenga colchón de ahorro. ¿Qué pasa si usted pierde el empleo? Ejemplo, con la pandemia muchas personas quedaron de repente desempleadas. ¿Cómo pudieron atender sus obligaciones? Algunos tips prácticos. El acceso al crédito es una herramienta útil para satisfacer las necesidades, pero tenga en cuenta que va a pagar una tasa de interés y un plazo. Eso lo va a hacer durante un plazo. Entonces, cuando le dicen 48 meses, 36 meses, 60 meses, piense que parte de su dinero, su planeación financiera requiere que parte de su dinero durante ese tiempo va a estar comprometido al pago de ese crédito. Ojo con los costos ocultos. Hay productos financieros que le ofrecen bellezas. Hay alternativas en las que usted dice, esto es lo más barato que me ha salido en el mundo mundial, pero revise muy bien qué es a lo que se está comprometiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un banco le ofrece un crédito, pero le tiene amarrado un seguro y el seguro resulta muy caro? Entonces, vea las alternativas que hay, considere si ese seguro es el más adecuado o existe otra opción de seguro. Cuando usted va a acceder a un crédito, le van a pedir un seguro. Mire cuál es la mejor alternativa de sus seguros y escoja objetivamente. No se deje llevar por el furor del momento, no se deje llevar por esos ganchos de distracción maravillosos en donde le están ofreciendo cielo y tierra. Mire qué es lo que usted necesita. Realmente aterrice las solicitudes de crédito a lo que usted espera tener, de tal forma que usted pueda cumplir ese y otros sueños más. ¿Cómo se hace la planeación financiera? Y esto es un poco ya aterrizando el tema a las herramientas digitales. Primero, necesitamos capturar información. Todo lo que les he dicho en el pasado, en teoría suena muy bonito, suena muy fácil, pero de nada sirve si no capturamos información. ¿Y qué es capturar información? Es tomar información estructurada y no estructurada, es decir, información del costo del servicio del agua, más el costo del servicio de la luz, más el valor del recibo del mercado que me dieron en esa tienda a la que fui, y digitarla en algún lado. En el pasado se hacía en un papel y después sacaba una calculadora y uno sumaba. Hoy en día existen muchas alternativas que ya vamos a estar viendo, pero ninguna alternativa funciona si usted no captura información, si usted no tiene el rigor de tomar ese dato y plasmarlo en algún lugar. Y segundo, adoptar herramientas que existen para agregar y analizar la información. Así es como se hace. Así de simple. No hay nada más que hacer allí. ¿Qué es evaluación financiera? Básicamente es calcular magnitudes. Es tomar esos números, es tomar esa data que no estaba estructurada, es decir, que estaba suelta en unos recibos, convertirla en data estructurada, es decir, ponerla en esas celdas o en esos campos que nos ofrece el software para poder hacer el cálculo de magnitudes. Y ese cálculo lo que nos permite hacer es convertirlas en cifras financieras a partir de las cuales yo tomo decisiones informadas, ¿vale? Entonces, con la información que estoy capturando, con los datos que estoy capturando, pues básicamente lo que necesito es tener unos indicadores que me permitan saber mi situación, y a partir de mi situación, entonces yo tomo decisiones. ¿Cuántas veces usted recibe o toma el recibo de la luz y lo pone en la caneca? ¿Cuántas veces ese recibo del mercado simplemente lo arrugamos y a la primera caneca disponible? Y después, cuando yo voy a ver el saldo de mi cuenta de ahorros, ve, ¿y por qué fue que me gasté estos 250,000 pesos? ¿En qué fue que me gasté? Ah, no, eso fue no, ese no fue el café. Eso fue. Entonces estamos perdiendo esa información y estamos perdiendo la posibilidad de tomar decisiones. Dependiendo de la meta que usted se ha planteado, los indicadores deben ser unos u otros. No es que exista un único set de indicadores. Cada uno tiene que definir cuál es el indicador que mejor se ajusta a su necesidad. Como les decía, hay algunos planes de evaluación financiera que se llevan mes a mes. Yo quiero saber cuál es el seguimiento
de mi salario versus mis gastos, hay algunos ejercicios que son un poco más elaborados para poder definir si es el momento de comprar o no vivienda. Entonces, dependiendo del objetivo que yo me estoy planteando, pues los indicadores van a ser unos u otros. Y repito, la temporalidad es muy importante. ¿Cuándo voy a satisfacer yo esa necesidad o esa expectativa? No se trata exclusivamente del hoy, es importante el hoy para saber cuál es mi situación hoy. Recuerden que habíamos hablado del diagnóstico, pero ¿a qué plazo me voy a hacer yo este ejercicio? Si quiero considerarme la compra de un apartamento, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo pretender de ese apartamento? ¿O qué sacrificios debo hacer para poder cumplir al apartamento que yo quiero de 700 millones de pesos? En fin, por poner cualquier número a título de ejemplo. Algunos elementos para la evaluación financiera: hay que construir un flujo de fondos o un flujo de caja. Esto suena muy corporativo, suena muy complejo y en verdad no lo es. En verdad es tomar esos números que yo les acabo de decir, sus ingresos y sus gastos, y hacer sumas y restas. No es nada distinto. Eh, Reconozcan que el dinero tiene un valor en el tiempo. Es decir, si yo tomo prestado un dinero hoy, tengo que pagar una tasa de interés, ¿de acuerdo? Y si yo tomo un dinero hoy, pues lo puedo invertir o lo puedo ahorrar y voy a recibir un dinero, un interés de retorno en el tiempo. Si ustedes recordarán, 1 millón de pesos hoy es básicamente un salario mínimo, pesos más, pesos menos. Pero piensen hace 10 años o hace 15 años, ¿qué podía hacer usted con 1 millón de pesos? Para los que escriben normalmente en redes sociales y siempre preguntan cosas del tipo de, yo recibía 2.000 pesos para poder ir a la universidad semanalmente, dígame de qué año soy. Sí, ya sabemos que eso es de hace 20, 25, 30 años. Es decir, el dinero tiene un valor en el tiempo, hay un concepto que se llama inflación, y eso no lo podemos olvidar dentro de nuestro ejercicio de evaluación financiera. No olviden incorporar elementos de rentabilidad y de ahorro. Parte del dinero que yo puedo obtener puede ser porque yo mismo me lo estoy produciendo a partir del ahorro que estoy causando. Las pensiones voluntarias, por poner un ejemplo, son un mecanismo adecuado para lograr esos ejercicios de largo plazo. Yo pongo un dinero todos los meses allá en las cuentas de pensiones voluntarias y estoy capturando, digamos, la posibilidad de unos retornos que me sirvan para generar otro ingreso adicional que me permita cumplir con esos sueños. Y claro, tenemos elementos ya un poco más sofisticados como el valor presente neto o la tasa interna de retorno, que son indicadores financieros que nos permiten ponernos esas metas y saber si lo que yo estoy logrando se ajusta o no a mis expectativas, o debo hacer algún tipo de cambio que me permita llegar a esas expectativas. Y un elemento que a veces se nos olvida es que hay un componente de riesgo en todo lo que hacemos. Entonces, debo incorporar dentro de la evaluación financiera algunos ejercicios de sensibilidad para poder medir ese riesgo, para poder saber ante situaciones de incertidumbre cómo puedo reaccionar y qué tan preparado estoy o no para afrontar ese tipo de situaciones inesperadas que se me puedan presentar. Repito un ejemplo concreto: llegó la pandemia, perdí el empleo. ¿Cómo hago yo para cubrir entonces mis gastos? ¿Durante cuánto tiempo estoy cubierto? ¿Y qué tipo de actividades debo hacer para lograr encontrar nuevamente una fuente de ingresos que me permita satisfacer esos gastos? Todo esto para decirles, hay que tomar decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? No es nada distinto que escoger una opción entre las alternativas disponibles. ¿Cómo lo logro? Pues primero construya las alternativas que va a considerar. Quiero comprar vivienda. Muy bien. ¿Cuáles son mis opciones? Casa, apartamento, finca. ¿Ok? ¿La vamos a tomar en esta ciudad o por fuera? ¿La quiero de 2 o de 3 alcobas? Y empiezo un ejercicio de depuración para poder determinar el tamaño que mejor se ajusta a mis posibilidades o con qué tamaño estoy cómodo. Yo definitivamente no necesito más de 95 metros cuadrados, eso es suficiente. Requiere un apartamento de 2 alcobas, una sala, un comedor y mi cocina, ya está, no necesito más. Alguien dirá, no, un momento, yo necesito un cuarto adicional porque ahí es donde tengo mi oficina. Entonces, uno de los cuartos debe estar dedicado a la oficina, etcétera. Entonces, construya las alternativas que va a considerar, evalúe los pros y contras que tiene cada una de esas alternativas y cuantifique el impacto de esos pros y contras. Me encanta este apartamento, pero la zona es tan ruidosa que no puedo dormir en la noche. Me encanta esta casa, pero es tan alejada que hace mucho frío y no puedo dormir.
Me encanta esta oficina, pero está en una zona donde la situación de seguridad no es la mejor y van y me roban el computador. ¿Cuáles son los pros y contras que tengo? Y cómo puedo afrontar esos pros y contras de tal forma que pueda tener claro bajo qué premisas y bajo qué consideraciones esta es la decisión que mejor se ajusta a mis expectativas. ¿Qué es hacer un análisis de riesgos? ¿Por qué debo hacerlo? Pues porque estamos expuestos todos los días a diversas situaciones que nos pueden afectar. Y en ese sentido, mi análisis financiero debe considerar cosas del estilo de qué pasa si. Para quienes tenemos, por ejemplo, ese ejercicio de dictar una charla, ¿qué pasa si no pago el internet a tiempo y no me puedo conectar al computador? ¿Qué pasa si me roban el computador y no tengo cómo acceder a la plataforma para dictar la charla a la que Positiva Compañía de Seguros me ha invitado a dar? ¿Qué pasa si tengo una empresa y me roban el insumo que necesito para producir bienes o servicios? Les voy a poner un ejemplo concreto. Yo produzco mermeladas de uchuva y naranja, deliciosas, y las vendo, claro que sí, pero resulta que estamos en una dificultad de envío de envases de vidrio. Y entonces hoy en día me está costando mucha dificultad comprar los envases de vidrio para poder envasar mis mermeladas. ¿Por qué? Porque hay un problema logístico del envío de barcos a nivel mundial y entonces si no tengo envases de vidrio, pues no puedo vender mis mermeladas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es parte de los riesgos que yo debo considerar. Muy bien. Hablemos un poquito de herramientas digitales. Y desde que empecé esta charla he utilizado la palabra software y eso me hace sentir muy viejo. Y se los voy a decir, porque básicamente software era la expresión antigua cuando salieron los computadores para referirnos a un programa que me sirviera para hacer algún tipo de actividades. Entonces, necesitamos adoptar alguna herramienta para poder agregar los datos. Pero esa herramienta como tal, software, app, como quiera llamarla, no sirve si usted no captura la información, si usted no tiene el rigor para poder pasar la información no estructurada y convertirla a información estructurada. Y eso que suena complejo, en realidad es muy simple. Se lo repito, tome una factura del mercado, coja el valor del total pagado y métalo en una celda en su software abierto, en su app favorita o en una hoja de Excel, no importa cuál vaya a utilizar. Pero si usted no captura la información, no va a poder hacer análisis financiero. Es así de sencillo. ¿Qué tipo de herramientas existen en el mercado y a qué nos podemos hacer hoy en día? Pues el mundo digital nos ha abierto unas facilidades y unas posibilidades como nunca antes lo había hecho. Entonces, hay software de licencia abierta, dicho en español gratis o al gratín, como les dicen algunas personas, y hay algún tipo de software o de licencias cerradas, básicamente usted tiene que pagar por esos programas. Hay software especializado, son herramientas que ya vienen preconfiguradas para que usted simplemente tenga que introducir los datos y la herramienta solita se va a encargar de mostrarle gráficos, indicadores, porcentajes, valores, relaciones, etcétera. Recuerden que estábamos hablando del cálculo de magnitudes. Entonces, hay un software especializado o hay un software abierto que es básicamente páginas en blanco dispuestas para que usted cree su propia solución y para que usted pueda elaborar los cálculos que mejor se ajustan a su necesidad. Entonces, entre estas opciones existen un montón de alternativas, no nos podemos dedicar a todas ellas, pero básicamente, si usted entra hoy a su tienda digital, a su tienda virtual, en el teléfono o en el computador, usted puede adquirir cualquiera de las que está viendo en pantalla y esto es simplemente un ejercicio de repasar muy rápidamente en la tienda. Usted entra a la tienda y le dice planeación financiera o le dice presupuesto mensual, gastos mensuales, etcétera, etcétera, como lo quiera llamar, y hay un montón de alternativas. Vuelvo a insistir en algo que debo destacar. Ninguna de estas alternativas funciona si usted no captura información. Hay que ser honestos con eso. Esto requiere un poquito de juicio, un poquito de dedicación de tiempo, por básico que sea, pero capturar la data es la diferencia entre poder y no poder hacer este tipo de análisis. Estas aplicaciones tienen una virtud y es que ya están preconcebidas, ya están listas para que usted simplemente le dé los nombres que le quiera dar a los gastos que quiera analizar y después empiece a introducir los valores. Entonces, con nuestro teléfono en el restaurante me han pasado la factura,
a 52.000 pesos, usted entra a su teléfono, abre su aplicación, le dice gasto de restaurante, introduce el número 52.000 pesos y ya está. El software se encarga de meterlo, convertirlo en data estructurada y después se lo presenta con gráficos, barritas, colores, como usted lo quiera ver. Algunos preferimos los números y los porcentajes, otros son más visuales y prefieren la presentación de la data comparada de distintas alternativas. Entonces, existen este tipo de apps. Otro tipo de software es el licenciado o el no licenciado con hojas básicas. A la izquierda tengo un ejemplo de software abierto. Google Sheets es una alternativa de cálculo igualito a lo que hace Excel. La diferencia es que Google Sheets es gratis y Excel es una licencia que tiene que pagar. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo se hace esta cosa del flujo de caja. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo en pantalla mi archivo Excel? Creo que no. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo el archivo Excel. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en pantalla un ejercicio de flujo de caja para un hogar. Un hogar que quiere mirar cómo está la situación en algún momento particular y están viendo ustedes en este momento seguramente una comparación de los ingresos y de los egresos. Vamos a darle un poquitico de zoom. Me imagino que deben tener, se vería mucho mejor si lo agrandamos un poco más. Y vamos a analizar este flujo de caja que tenemos. Lo primero que les debo decir es que existen dos formas de llenar esta hoja. La primera es de manera manual y entonces yo entro a cada una de las celdas y meto los números según van pasando. ¿Listo? La otra es construir una tabla relacional en donde yo pueda convertir mi data no estructurada en data estructurada. Esto es lo mismo que hacen las apps, lo único es que este, por ejemplo, lo hice yo. Este es el mío. ¿Listo? Los números son inventados, eso no importa. Pero lo que yo hago acá es ir capturando la información. Entonces estamos pasando en un ejercicio donde vamos repasando cada uno de los gastos y cada uno de los conceptos de ingresos para que después yo simplemente le diga, oiga, un momentico, ¿cómo me fue en el mes de julio? Y yo cambio el mes de julio y así de simple la información va y cambia y entonces me dice, ah, mira, es que en este mes te gastaste más o me gasté menos. Bien, vamos a coger esta otra que es mucho más fácil, que es simplemente ir introduciendo los datos y ustedes me van a ayudar a hacer un análisis financiero muy rápido de esta situación. A la izquierda tengo la caja de ingresos. Aquí tengo dos columnas. Un ingreso proyectado, es la expectativa que yo tengo de ingresos para este mes, y aquí capturo el ingreso real. Lo que necesito es ver si se cumplió la meta de ingresos. En este ejercicio para este mes, yo creo que mi salario va a ser de 8 millones de pesos, que fuera de eso voy a ser capaz de vender consultorías por 3 millones de pesos y que voy a sacrificar ahorros por 1.100.000 pesos. Eso quiere decir que este mes tengo disponibles 12.100.000 pesos. Transcurre el mes y miro qué pasó y digo, bueno, mi salario, bueno, ese sí es fijo porque ese era mi salario, me gané 8 millones de pesos, pero resulta que no vendí ninguna consultoría y eso hizo que tuviera que comerme ahorros no por 1.100.000, sino por 5 millones de pesos. O sea, en realidad tuve disponible 13 millones de pesos. ¿Por qué eso fue importante? Porque los egresos que yo estaba esperando que fueran de 12.900.000, en efecto lo fueron y entonces necesitaba casi 13 millones. Si ustedes miran acá, el valor proyectado de este flujo de caja de entrada tiene un problema. Y es que yo estoy proyectando que me voy a gastar más de lo que me va a ingresar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ajustar esos gastos? Entonces, empecemos a hacer una revisión. Veamos qué tipo de egresos tenemos. Entonces, empecemos. En servicios públicos, yo esperaba gastarme 250.000, me gasté en efecto 242.000. En el celular, estaba esperando gastarme 97.000, pero me cambié de proveedor y este mes solo me gasté 64.000. Eso quiere decir que me ahorré 33.000 pesos. Y así para cada uno de los servicios públicos. Entonces, en total, de mis gastos de servicios públicos al mes, yo estoy esperando gastarme 657.000 pesos. Solo en servicios públicos. Ok, muy bien. ¿Cuáles son mis gastos financieros? Miren, aquí hay un préstamo grande, 3 millones de pesos, aquí hay una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, solo por gastos financieros de mi sueldo, me tengo que gastar 4 millones. ¿Pero qué pasó este mes? Este mes, en realidad, me gasté 5 millones de pesos. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde estuvo la debacle? Pues resulta que yo tengo una segunda tarjeta de crédito de la que solo estaba esperando gastarme 30.000 pesos e hice alguna compra. No sabemos cuál fue, pero hice alguna compra por 800.000 pesos. Es decir,
si tenía pensado que me iba a gastar 30.000, en realidad me gasté 800.000 más. Luego este mes me gasté mucho más en esa tarjeta de crédito. Los gastos de administración, los gastos de aseo, el mercado, temas de gasto de cuidado personal. Fíjense que estoy simplemente enunciando cosas que uno se gasta mes a mes. Que los aportes a la seguridad social. ¿Voy a comprar ropa? No, este mes no tengo gastos presupuestados de comprar ropa. ¿Voy a ir a la lavandería? No, este mes no tengo pensado irme a la lavandería. Tengo que pagar mi medicina prepagada. Si tengo que acudir al médico, esto es lo que me va a costar, o en medicinas. En fin, ¿este mes toca peluquería? No toca peluquería este mes. ¿Qué otros gastos tengo por acá? El vehículo. Oye, en gasolina tenía pensado que me iba a gastar 150.000, pero en realidad me gasté 200.000. Ok. En parqueaderos no utilicé mucho parqueaderos. En peaje sí, tuve un par de salidas de viaje de lo que estaba proyectando. Y en gasto de transporte, taxis, bus, etcétera. Entonces, fíjense que estoy enunciando los gastos y estoy diciendo cuál es el costo que yo espero incurrir y cuál es el costo real que yo incurrí. Entonces, si tenía presupuestado almuerzos por 200.000 pesos, estoy viendo que no lo gasté todo, sino que me ahorré una platica, fui y me costó ese restaurante del almuerzo 130.000, en fin, y entonces entre más y menos. Aquí hay una diferencia. Yo tenía pensado que me iba a comprar activos por 500.000 pesos, que iba a hacer un CDT, por ejemplo, o que iba a invertir en algún lado ese dinero. En realidad no tuve la capacidad de hacerlo. Y este mes, fíjense, aquí hay otros gastos que no son permanentes, que son esporádicos, pero el tema de impuestos, otros impuestos, por ejemplo, el mes de la declaración de renta o quienes tienen vivienda, es el mes de pagar el impuesto de la vivienda. Entonces tengo que proyectarlo y tengo que pagar. Entonces, lo que hice fue simplemente organizar en tablitas básicas los gastos en los que voy a incurrir, reconocí cuáles son los ingresos que tengo y me doy cuenta que tuve que utilizar más ahorros. Fíjense, pude cubrir esos gastos de 13 millones de pesos gracias a que tenía unos ahorros, no sé si lo están viendo por acá, tuve unos ahorros de 5 millones de pesos que me sirvieron, por ejemplo, para pagar ese impuesto que estaba por allá abajo y que estaba pensando que lo iba a lograr pagar con las consultorías. Ahí estuvo la diferencia. El siguiente mes, ¿será que el siguiente mes tengo que pagar ese impuesto? No, la declaración de renta se gasta una vez al año, entonces ya este se desaparece y solo haciendo ese ajuste ya sé que el valor esperado de gastos, fíjense, ya no es 13 millones, ya el valor esperado de gastos es de 10.600.000 y entonces comparado contra los ingresos de 12 millones de pesos que tengo por aquí, ya estoy esperando que el próximo mes pueda tener un ahorro de 1.400.000. Es así de simple como uno puede hacer este tipo de ejercicios, pero lo crítico, una vez más lo repito, lo crítico es que usted capture información. Si no captura información, nada de esto lo va a poder analizar, nada de esto lo va a poder revisar y tomar decisiones va a ser muy difícil porque la memoria, digamos que se va consumiendo y la memoria de nosotros no va a poder almacenar todos los eventos que están pasando. ¿Cuántas veces usted dice, oye, momento, yo había sacado 300.000 pesos esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué se hicieron los 300.000 pesos? ¿En qué me los comí? Y literalmente se los come uno en galletas, en dulces y en golosinas y no se da cuenta en qué momento se desaparece ese dinero y entonces ahí es cuando tenemos dificultades económicas. Muy bien, entonces ese es un ejemplo concreto, uno lo puede construir, lo puede personalizar, si no lo quiere hacer, si no quiere pasar por la media hora que se demora uno haciendo eso, puede utilizar cualquiera de las apps que está disponible en su tienda Android o la de Mac, la que sea. Muy bien. Algunas consideraciones finales. ¿Quiere usted tener control sobre su vida financiera? ¿Quiere tener la tranquilidad de saber que está tomando decisiones adecuadas? ¿Quiere saber que el dinero que está recibiendo le alcanza? ¿O quiere revertir una situación negativa y quiere hacer que ahora, de aquí en adelante, el dinero mensual pues le alcance para sus gastos? ¿Necesita tomar alguna decisión importante? ¿Necesita que usted pueda satisfacer alguna expectativa, algún deseo, algún sueño? En fin, pues es el momento de dar el paso, es el momento de dar el salto y debe usted empezar a hacer algún tipo de ejercicio de planeación financiera, por básico que sea, por elemental que sea, y para eso, recuerde, existen herramientas
disponibles, algunas ya vienen preconfiguradas, otras las puede elaborar usted de cero. Solo una mención final respecto de las apps que están disponibles en las tiendas virtuales. Es muy importante que revise de esas apps qué tipo de uso hacen con la información que usted captura, hasta dónde esa información que usted está compartiendo puede o no ser utilizada por terceros usuarios, en fin, y para eso es bueno leerse los términos y condiciones de las licencias que está descargando. Es un tipcito, digamos que legal, para que después no vaya a tener sorpresas. Pero por lo general, estas apps gratuitas ofrecen ese servicio. Eso sí, las apps gratuitas no se vaya a sorprender si tienen avisos y algo de publicidad de vez en cuando que le vaya a saltar, porque pues es la forma como ellos compensan esa parte. Dentro del ejercicio de planeación financiera, recuerden que existe un componente de aseguramiento, recuerden que hay un componente de análisis de riesgos que usted debe considerar y para eso existe todo un portafolio de seguros que le permita atender las necesidades de lo que requiera. Hay seguros de salud. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, es independiente, como es mi caso, y entonces nos enfermamos y no podemos dar las consultorías que nos están pidiendo? ¿Cómo logro los ingresos mensuales si estoy con algún tipo de incapacidad, etcétera, etcétera? Hay seguros como los de riesgos laborales para quienes tienen un contrato de trabajo. En eso, Positiva Compañía de Seguros es tal vez líder en el mercado y allí pueden acudir a esa protección por enfermedad laboral o por accidente laboral que puedan llegar a tener, y como hay unos ejercicios de protección tanto para la incapacidad como para la situación de desempleo, etcétera. Entonces atiendan mucho las consideraciones de riesgos laborales. Hay seguros que protegen su patrimonio, el desempleo, la vida, rentas vitalicias. Hay seguros, por supuesto, que son obligatorios. Hay seguros que son voluntarios. En fin, hay un amplio portafolio. Revise qué es lo que mejor se adecua a su necesidad y cuáles de esos seguros son importantes. Por último, queremos compartir con ustedes que todas las instituciones financieras, por ley, tienen un defensor del consumidor financiero. Y esta es una figura muy importante porque es un mediador que sirve entre las instituciones financieras y nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra calidad de consumidores financieros, para resolver cualquier inquietud que tengan sobre el producto que se está contratando o si tienen alguna dificultad en el proceso de indemnización. Ellos de manera objetiva, gratuita e imparcial dan un acompañamiento a nosotros, nos dan un acompañamiento a nosotros como consumidores, de tal forma que se puedan resolver esas discrepancias que puedan existir con las entidades financieras. Y por supuesto, en el caso de Positiva Compañía de Seguros, pueden acceder a esta figura en el correo electrónico que está disponible en esta diapositiva o en la página web directamente de Positiva Compañía de Seguros. Allí encontrarán toda la información correspondiente a esta figura, que es bien importante. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Dejo el espacio entonces abierto, Lina, para que formulemos todas las preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, recomendaciones. Y aquí están mis datos de contacto si alguien quisiera tener alguna información adicional. Lina, te devuelvo el micrófono, agradeciéndote de nuevo el espacio para compartir con ustedes este tema de planeación financiera. Doctor, muchas gracias a ti, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, nos están preguntando es acerca del material de este tema del día de hoy. Entonces, yo les quiero contar que ustedes pueden volver a ver la grabación de esta acción educativa en el Centro Virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Ustedes encontrarán la grabación, la presentación técnica, el material de apoyo para que puedan volver a revisar todo el material. Bueno, Doc, te cuento que pues parece que todo quedó muy claro. No tenemos preguntas en el chat. Simplemente nos están diciendo que muchas gracias, excelente tema, gracias, excelente conferencia, felicitaciones al doctor Ricardo. Pues a Buenas ustedes tardes, muchísimas nuevamente, gracias, a las más de 200 personas que nos acompañan en este seminario. La verdad es que este ejercicio de educación financiera resulta bien importante y esperamos que la charla del día de hoy les apoye en ese ejercicio de planeación y ustedes puedan tomar decisiones mucho más acertadas en el mundo financiero. Claro que sí. Bueno, por acá nos están diciendo, ¿qué recomienda en cuanto a fondos de inversión? La recomendación depende del perfil de riesgo de cada persona. Eso quiere decir que no todos los productos están hechos para todas las personas y no todos los productos son adecuados para todas las personas. Simplemente
porque no todos estamos dispuestos a asumir el riesgo de la misma manera. Hay personas que tienen un perfil de riesgo muy conservador, es decir, no les gustan los cambios en el mercado y prefieren tener un esquema donde saben que invierten un dinero y que en determinado plazo les van a devolver una cantidad fija de dinero. En ese caso, unos fondos conservadores, unos portafolios conservadores, títulos CDTs, etcétera, etcétera, es algo un poco más adecuado a ese perfil de riesgo. Hay otras personas que tienen un perfil de riesgo medio o un poco más agresivo, y eso lo que quiere decir es que están en la capacidad de, o como yo le digo a mis papás, tienen el estómago y las tripas para aguantar las subidas y bajadas que se presentan en el mercado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro divisas, dólares o euros? ¿Qué pasa con las personas que compran acciones? Pues esos son temas de mercado que de repente suben y bajan, por cualquier razón. Recientemente Tesla cayó en su valor de mercado porque el señor dueño de Tesla salió en un tweet haciendo algún comentario diciendo que de pronto él consideraba vender una parte importante de su compañía. Y eso lo puso en un tweet y eso puso nervioso al mercado y ¡pum!, la acción cayó. Entonces, si yo tengo 1000 acciones, si yo tengo una inversión de, qué sé yo, 50 millones de pesos y el señor salió a decir lo que dijo y la acción cayó, ya no tengo 50 millones, ahora tengo 40 millones de pesos. ¿Cómo se siente usted ante esa caída? ¿Cuándo se va a recuperar esos 10 millones de pesos que se presentó por esa caída? ¿Qué tan tranquilo puede dormir usted de noche sabiendo que la acción cayó de repente un 25%? Que si yo antes tenía 10 millones de pesos en acciones, hoy solo tengo 3. ¿Qué tan tranquilo está usted? Cuando uno se responde a esa pregunta, entonces uno sabe cuál es el mejor instrumento que tiene y en ese sentido los fondos, digamos, son una de las alternativas, pero de manera concreta, repito, depende del perfil de riesgo de quien quiera hacerlo. No todos los productos son para todo el mundo, no todos estamos dispuestos a asumir ciertos riesgos de cierta manera y la otra cosa es qué tan líquida necesita su plata en el corto plazo. Si yo me compro un apartamento como inversión, pues no va a ser fácil salir a venderlo si es que necesito atender un tema ya, hoy. Un fondo tiene la vocación de ser un poco más líquido y entonces si tengo alguna situación y requiero ese tipo de liquidez, me va a servir. Entonces esa sería como mi recomendación. Perfecto, bueno, muy bien. Doctor, muchas gracias. De verdad, un tema bastante importante para todos nosotros en este tiempo. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión, Doc. Muchas gracias. A ustedes y que así sea. Un feliz día para todos. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Nuevamente la invitación es a que visiten Posipedia para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video.